Buenos días. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Ya saludó a una persona ahí al lado suyo? Salude a uno que no tenga tan al lado. Porque ya dicen que sí, entonces toca uno que no tenga tan al lado, uno que no tenga tan cerquita. Bueno, qué bendición esta mañana que nos podemos reunir, ¿cierto que sí? Estamos desde las 5:30 acá un grupo de personas orando, buscando a Dios en ayuno. Y bueno, creo que Dios hoy se va a mover en la predicación. Ya estuvimos adorándole, exaltándole, y mientras le adoramos y le exaltamos, también cosas maravillosas suceden. ¿Sí sabía usted eso? Por eso es bueno que usted en la alabanza no sea espectador, sino que realmente se involucre, porque Dios también hace cosas ahí maravillosas. Bueno, quiero que sigamos con la serie de enseñanzas de redimiendo las emociones, y vamos a hablar de la ansiedad. ¿Sabe? Todos nosotros nos preocupamos, y no es que la preocupación sea la misma ansiedad, pero ahorita se va a dar cuenta que la preocupación nos lleva a la ansiedad. Y todos nosotros pasamos de alguna manera por esa experiencia, porque la preocupación es parte de nuestra vida. Mire, algo que creo que uno debiera envidiar o envidia de la niñez, de los recuerdos de la niñez, es la vida despreocupada. Dígame, ¿qué le preocupa a un niño? Se levanta y dice, tengo hambre, y ya ahí está. Es más, ni siquiera tiene que decir, sino que la mamá ya se preocupa por darle lo que necesita. Es una vida realmente despreocupada, pero a medida que van pasando los años, que va pasando el tiempo, que va uno adquiriendo responsabilidades, las preocupaciones empiezan a ser parte, a convertirse en parte de la vida, y empieza usted a angustiarse y a llenarse de lo que llamamos nosotros ansiedad, y las consecuencias de eso en algunos casos son tremendas. Bueno, yo quiero que esta mañana hablemos de la ansiedad, porque todos queremos ser libres de la ansiedad, ¿cierto que sí? ¿Usted quiere ser libre de la ansiedad? Bueno, déjeme decirle también que cuando usted está ansioso, la preocupación es algo que Dios le ha dado, pero que tiene que ser bien enfocado y bien manejado. Debe ser manejado bíblicamente, y eso es lo que pretendo que tú aprendas esta mañana. Pero antes de meternos en todo este asunto, démosle gracias a Dios porque le hemos podido adorar, y pidamos que Él sea hablándonos personal y particularmente. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos adorarte, exaltarte, gracias por la iglesia que tenemos, por nuestros hermanos, gracias. Pero ahora colocamos en tu presencia este tiempo que viene, en donde vamos a escuchar tu palabra. Por favor, Señor, instrúyenos, y sobre todo habla a lo profundo de nuestro ser, a lo profundo de nuestro corazón, y que podamos descargar nuestra ansiedad, descargarla en ti, Señor. Amén y amén. Y quiero que se fije, por favor, en 1 Pedro capítulo 5, y ese va a ser el pasaje central. Yo voy a usar otros versículos, otros pasajes, puede que los leamos, pero sobre todo voy a referirme a 1 Pedro capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y quiero que le prestes atención a este pasaje, porque a primera vista, aunque habla de la ansiedad, pareciera que no tiene nada que ver con la ansiedad, pero resulta que sí. Vamos a fijarnos un poco cómo es que el pensamiento del apóstol Pedro, y sobre todo la palabra de Dios, va a hablarnos frente a la ansiedad. Y dice así la escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entender en primer lugar lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vamos a tratar de desmenuzar un poco este pasaje para entender cómo es que él está hablando y qué es lo que en realidad está diciendo. En primer lugar, quiero que tú te fijes
que Pedro le está hablando a gente en la iglesia, a un grupo de personas en la iglesia. Él empieza hablándole a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia, les dice cómo deben hacer las cosas. Y acá en este versículo, bueno, antes, en realidad, unos versículos antes, él le habla a los jóvenes, a las personas que no están en liderazgo, le habla a los jóvenes, y luego concluye esa parte donde le habla a los jóvenes diciéndoles específicamente estas palabras. Ahora, ¿qué es lo que él les está diciendo a ellos? En primero les dice: humíllense, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿y cómo debían ellos humillarse? La respuesta ahí misma la da Pedro, y entonces dice: ustedes tienen que aprender a renunciar a sus deseos de gloria. Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿en quién? En Dios. Entonces fíjese cómo viene el pasaje: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y echen su ansiedad en Dios. Y fíjese que Pedro entonces está vinculando la humildad con la ansiedad, diciéndole a los jóvenes, y bueno, yo quiero que usted esta mañana hoy se sienta joven, así que esto es para usted. Le está diciendo que lo que tú deseas de alguna manera te va a llevar a la ansiedad, y tú lo que necesitas es ser humilde. Por lo tanto, la humildad para Pedro en este caso es: acepte lo que Dios le ha dado. Aprenda a vivir conforme a lo que Dios le ha dado hasta el momento. Por eso él dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces ellos deben aprender los jóvenes deben aprender a someter sus deseos, lo que anhelan, lo que desean, echar esa ansiedad ¿en quién? En Dios. Eso es básicamente lo que en primera instancia les dice el apóstol Pedro, pero luego les dice: sean sobrios y además vigilantes. Mire lo que dice ahí el versículo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y Pedro, no escribe estas cosas porque sí, sino que hablando de la humildad y luego de la ansiedad, dice: sea sobrio y esté pendiente, porque hay un enemigo, hay alguien que está buscando destruirlo. Y en la medida en que usted no esté atento a estas cosas, ¿cuáles cosas? A la ansiedad, a sus deseos, a lo que quiere obtener, usted se vuelve víctima fácil, cae fácilmente en las redes de ese adversario. Entonces fíjate un poco cómo viene el pasaje: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humildad. Si tú eres una persona ansiosa, eso te va a llevar a no esperar en la voluntad de Dios, sino a querer hacer lo que tú deseas hacer, y eso te puede llevar a caer víctima de un adversario que se llama el diablo. Ese adversario dice: como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Creo que nosotros tenemos que recordar muchas veces y tenerlo presente. No se nos puede olvidar eso, que Satanás es un enemigo real, peligroso, y que sabe que cualquier oportunidad que tú le des, él la va a aprovechar en tu contra. Él sabe, él está pendiente. Y entonces, si tú no controlas, como viene Pedro hablando, la ansiedad, no eres humilde, él va a tener una oportunidad. Pero hay algo más que dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esa es una de las realidades. Todos padecemos, todos seremos perseguidos, pero también todos tenemos preocupaciones y todos tenemos deseos y ambiciones. Todos queremos algo más, no nos conformamos con lo poco que tenemos, sino queremos avanzar, queremos lograr algo más, todos nosotros. Y dice Pedro: en el mundo todos están pasando por esas mismas circunstancias, pero usted debe resistir, debe soportar. Y finaliza el apóstol Pedro, hablando en el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Entonces Pedro entiende que el humillarnos, aprender a controlar la ansiedad, es nuestro perfeccionamiento. Todo esto yo le cuento a usted porque quiero que entienda la importancia de aprender a manejar la ansiedad. Pero quiero definir en segundo lugar qué es la ansiedad entonces. Si es tan importante, y eso está vinculado con la humildad,
que si tú quieres aprender a superar la ansiedad tienes que ser humilde. ¿Qué es entonces la ansiedad? Bueno, la ansiedad es la preocupación llevada al extremo. Algunos que saben de esta materia, preparados y profesionales, dicen que la preocupación es un asunto netamente intelectual. Cuando tú tienes tu mente enfocada en una tarea o en algo que quieres lograr y le estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, eso se llama preocupación. Pero la ansiedad es esa preocupación llevada ¿a dónde? Al extremo. Tiene diversas manifestaciones y yo le voy a contar a usted aquí 3 ejemplos de esas manifestaciones porque quiero que lo comprenda. Y una de las primeras manifestaciones que tiene la ansiedad precisamente es el deseo de obtener algo, como Pedro lo está expresando, el deseo de ser exaltado. Según Pedro le dice a los jóvenes, esperen bajo la mano de Dios para que Él los levante y los coloque donde ustedes desean, o más bien donde Dios quiere, a su debido tiempo. Y quiero que entiendas esto: tú te vas a volver en una persona ansiosa entre más deseos tengas, entre tu corazón más inclinado esté a desear y a anhelar cosas, a buscar proyectarte, a anticipar a donde debieras estar, más ansioso te vas a volver. ¿Por qué? Porque al no haber realizado eso, empezará tu corazón y tu mente a buscar la satisfacción de esas cosas. Tú buscarás el reconocimiento, tú buscarás entonces una posición, tú no estarás dispuesto a soportar que no te traten como tú crees que mereces que te traten, porque tú estás deseando algo. Tu corazón está anhelando algo y se manifiesta con una ansiedad. No sé si le ha pasado, y quizás alguno puede identificarse con eso, pero usted escucha una oportunidad de trabajo y usted dice, yo soy el personaje para eso, yo soy el gallo para esa pelea, y de repente se lo están ofreciendo no a usted, sino se lo están ofreciendo a otro, y usted dice, pero es que no ven mi capacidad, no ven mi talento, y eso empieza a llenarlo a usted de ansiedad y empieza a llenarlo a usted de angustia, de preocupación, y empieza usted a manifestar lo que llamamos nosotros ansiedad. Esa es una primera forma. Pero otra segunda forma de la ansiedad es esa preocupación, y escucha esto, por controlar y por mantener la seguridad. Esa es una muy común. Ahorita yo le he hablado a usted de los niños. Los niños viven despreocupados porque ellos, me llega la comida y ellos no saben lo que hay que hacer. En la medida que usted empieza a trabajar y a crecer, a hacerse responsable, usted sabe que la comida no llega por llorar. Ahí sí el dicho que el que chilla, ahí sí no funciona. Aquí ya no, aquí ya usted puede llorar y si no trabaja no le dan de. Y entonces eso empieza a generar en usted una dependencia de esa seguridad. Y si usted tiene un trabajo, usted lo que va a procurar es no perder nunca ese trabajo. Cualquier cosa que amenace ese trabajo se vuelve una amenaza directa contra usted y usted quiere controlar. Entonces usted se vuelve una persona ansiosa. Imagínese el siguiente ejemplo. Una persona empieza a escuchar noticias acerca de la economía, empieza a escuchar noticias que la economía está difícil, llega a su empresa, a su trabajo y resulta que echaron algunos la semana pasada y empieza él a preocuparse porque dice, la economía está mal, están echando gente y ahora ¿quién seguirá? Y empieza a angustiarse, a preocuparse. Esa angustia es terrible. Mire, hay gente que por eso no duerme. Hay gente que por eso no tiene paz ni tranquilidad. Esa es una segunda manifestación de la angustia. Pero hay una tercera que quiero que tenga usted presente y es el temor por algo que uno cree que va a suceder, se imagina que va a acontecer. No es que esté sucediendo el peligro, pero usted se imagina que va a suceder. La preocupación en este caso es saludable porque uno anticipa los peligros, pero la angustia o la ansiedad, como estamos hablando esta mañana, es crear peligros o situaciones imaginarias, en situaciones que nosotros están fuera de nuestro control. Y eso particularmente se ve en un deseo de controlar aquellas cosas que usted no conoce y la incertidumbre de los resultados que puedan darse frente a algo que usted está haciendo. Otra forma de decirlo, miedo a fracasar. Y el miedo a fracasar te llena de ansiedad. El miedo a quedar en ridículo.
qué miedo, no, que no sé qué. ¿Sabía? Una de las cosas que la gente más teme es pararse en público y hablar. Y temen pararse en público y hablar porque precisamente lo que temen que es miedo a fracasar, miedo a quedar en ridículo, y eso los empieza a llenar de ansiedad. Usted le dice a una persona, en 8 días va a tener que hablar en la iglesia, y verá que eso no duerme. 8 días antes ya empieza a anticipar todo lo que va a suceder ese día. Y llega ese día y ya está con unas manifestaciones físicas, corporales de esa ansiedad. Sudoración, soltura. Y créanme, yo he escuchado gente que dice, tengo que hablar allá, que predicar. Uy, no, y eso le da soltura. Porque empiezan a tener ¿qué? Ansiedad. ¿Sabía usted? Mire, cuando la ansiedad no se controla, cuando llega a un extremo de descontrol, hay pérdida del sueño. Hay pérdida de sueño. Lo mismo sucede de una manera positiva. Bueno, no es positivo, pero bueno, cuando usted le dice a sus hijos, mañana nos vamos a viajar, ¿duermen? Están ansiosos porque ya me voy a ir a ellos les pasa la primera, desean algo y entonces están ansiosos de obtenerlo. Les pasa lo del primer caso. Pero cuando usted está preocupado, por ejemplo, por su trabajo, por la economía, por la deuda, por el banco o por una circunstancia de estas, usted tampoco duerme, empieza a perder el sueño. O cuando usted sabe que tiene que hacer algo, usted empieza a manifestar ansiedad, empieza como le conté, desórdenes digestivos. Sí, empieza que todo lo que come le cae mal, soltura, etcétera. Eso. Hay gente que en medio de su ansiedad, no, yo no como nada porque no comen nada, prefieren no comer nada. Es más, ni hambre como que sienten. Sudoración excesiva. Algunos sudan y sienten como si tuviera frío, a otros las piernas les tiemblan, otros todo. La ansiedad. ¿Y sabes que hay una consecuencia más terrible todavía? Es que cuando la ansiedad ya es descontrolable en tu vida, ya empiezas a sentir ansiedad sin que suceda algo, sin que ni siquiera haya la amenaza de perder el trabajo, o haya algo que puedas obtener, o haya un temor al fracaso. Tu cuerpo ya manifiesta la ansiedad por sí mismo, como que ya se condicionó a esa circunstancia, y usted siente el temor, siente el vacío, siente la sudoración. ¿Pero por qué está así? No sé, porque ya su cuerpo se ha acondicionado a eso. Quiero preguntarle, ¿alguno se ha sentido así? ¿Alguna de estas circunstancias usted las ha manifestado? Necesitamos ser libres de la ansiedad, ¿cierto? Porque sí que nos ataca y sí que nosotros somos víctimas de esta circunstancia. Y entonces la pregunta que quiero responder ahora y a la que nos vamos a enfocar es, ¿y cómo ser libres de la ansiedad? Bueno, básicamente tú tienes que aprender a descargar tu ansiedad, así como está el título de la enseñanza. Descarga tu ansiedad. ¿Cómo? Primero quiero que sea humilde. Quiero que entienda que usted tiene que ser humilde. Vuelvo al pasaje que habíamos leído en 1 de Pedro capítulo 5. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad es todo lo contrario a la ansiedad. Una persona que no es humilde se coloca en una posición contraria a lo que Dios quiere para él. Por lo tanto, él va a asumir el control de todas las circunstancias, de su trabajo, de los resultados que debe obtener de su trabajo, de los resultados que debe obtener en cuanto a sus actuaciones. Él va a querer obtener lo que desea, y eso lo va a llenar finalmente ¿de qué? De ansiedad. Por el contrario, si tú eres una persona humilde, tú vas a colocar tus deseos a lo que Dios permita para ti. Tú vas a colocar tus temores en las manos de Dios. Tú vas a decir, mi trabajo, todo lo voy a colocar en las manos de Dios. Humildad es el remedio para la ansiedad. Ese es el camino para que tú seas libre. Pero ¿cómo se expresa esa humildad? Tienes que aprender a confiar en Dios. Y voy a leer un pasaje acá. Quiero que lo escriba usted ahí, lo tenga de referencia para que en casa lo revise. Quiero que simplemente le preste atención un poco a esto. Dice, hablando del Señor Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos?
Y bueno, yo puedo seguir leyendo ahí el pasaje. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 25 y 32. 25 al 32. Pero hay unas verdades que yo quiero que usted tenga presente en las palabras del Señor Jesús. Primero, Dios tiene el control de todo. Tú puedes entender eso y decir, sí, Dios tiene el control de todo, pero a veces no lo vives en tu vida, por eso te llenas de ansiedad. Si tú crees que Dios tiene el control de todo, y así como lo dice este pasaje, que Él se preocupa por lo que han de comer los animales y dice, ¿cuánto más no hará vuestro Padre Celestial por ustedes, hombres de poca fe? Si tú tienes y entiendes que Dios tiene el control, a ti no debiera quitarte el sueño ni la preocupación, todo lo que es el asunto del alimento o del vestido. Realmente preocupaciones importantes, ¿no? Pero eso debe estar colocado en la presencia y en las manos de ¿quién? De Dios. A ti no debiera angustiarte eso, pero la realidad es que sí nos preocupa. La realidad es que sí nos angustia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir teniendo el control. ¿Sabes cómo preferirías tú tu vida? No en las manos de Dios, que Él se asegure de darte lo que tú necesitas, sino en tus manos. Bueno, yo para estar tranquilo quisiera tener en mi cuenta bancaria, no sé, ponga el número que quiera, $1 millón, que son como 4.000 millones de pesos. Ya con eso seguro vivimos aquí hasta que tenga 80 años. Otro dirá, no, $1 millón no alcanza, $10 millones. Y usted va a descubrir que no hay cantidad de plata que le asegure todo lo que usted quisiera tener, o que le dé la seguridad que su corazón pide. Pero nosotros sí queremos, sí queremos controlar. Humildad en este caso es que tú dejas de controlar las cosas y las dejas en las manos de ¿quién? De Dios, porque Él se ocupa de ti. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si Dios les da alimento a los animales y Él viste a los lirios, y Él dice, Dios viste a los lirios que por la mañana crecen, no sé qué, y por la tarde ya usted los tira al fuego y desaparecen. Dios no se va a ocupar de usted. Y es un asunto de humildad y de fe, y quiero que pienses esta mañana en eso. Si tú quieres ser libre de la ansiedad, necesitas aprender a confiar en Dios. Necesitas aprender a creer que Él tiene el control de todas las cosas, que no eres tú. Mire cómo nosotros nos equivocamos. Nosotros fácilmente pensamos que es nuestro trabajo el que nos da el sustento, y nos olvidamos que es Dios el que nos permite trabajar y ganar el salario y con eso sustentarnos. Pero creemos que es que mi trabajo, mi habilidad, mi capacidad. Y entonces, si es mi trabajo, mi habilidad y mi capacidad, si yo pierdo mi trabajo, pues ¿qué voy a pasar? Hambre. Pues resulta que no, porque Dios está al tanto de todo. Pero mientras tú sigas pensando que eres tú el que te da seguridad, o es tu responsabilidad asegurar la comida para mañana, y que Dios nada tiene que ver con eso, pues vas a estar lleno de ansiedad. Es más, te aconsejaría que estés ansioso, si es nuestro control, pero no, resulta que no. La Biblia en reiterados lugares dice que Dios es el que hace que nuestras cosechas produzcan fruto. Bueno, usted no cosecha nada, pero Dios es el que hace que usted tenga trabajo. Amén. Que tengo que decirlo otra vez porque eso como que es una mentalidad que tenemos hoy día arraigada, que no es. Dios es el que hace que tú tengas trabajo. Y si no tienes, Él se va a encargar de que tú sigas alimentándote. Amén. Pero nosotros nos llenamos de ansiedad por eso, porque no confiamos en Dios, no creemos que Él tenga el control de todas las cosas. Tú tienes que confiar. Ahora hay algo adicional que quiero agregar aquí, es que realmente nada de lo que nos preocupa es tan fundamental como nosotros nos imaginamos. Ahora usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, póngale cuidado. Pareciera que las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6 como que son muy despreocupadas. No se preocupe por lo que ha de comer, no se preocupe por el vestido. Eso sería chévere para un vago, ¿eh? La Biblia lo dice, ¿no? Pero para gente responsable como usted y como yo, ¿cómo entendemos esto? El Señor Jesús a Satanás le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Qué quería decir el Señor Jesús? Bueno, lo mismo que está estableciendo acá, que nosotros nos sostenemos y vivimos no por un trabajo o por un factor monetario que nos permite ir a comprar algo, sino porque Dios es el que nos sostiene, y es su gracia, su palabra, su promesa la que nos mantiene aquí. Amén.
Y entonces el alimento o el vestido o todas esas cosas no son tan fundamentales como a veces nosotros nos imaginamos. Ayer estábamos en una charla con un grupo de personas acá en el almuerzo y nos contaba una chica una experiencia. Ella decía que comía de todo y con todo y una sopa, no me acuerdo el nombre de la sopa que era, pero una sopa y de una mata. Y decía que yo como de esa sopa. Y entonces habían unas personas ahí, ay no, y yo no, ay sí, no, y no, que no sé qué. Como todos nosotros, ¿no? Cuando uno le sobra, uno sí hace ascos a cualquier cosa. Cuando uno tiene comida, uno cree que tiene un restaurante y uno tiene un menú. Ah, esto sí me gusta, esto no me gusta. Pero ella decía, es que ustedes no han aguantado hambre. El día que usted aguante hambre, lo que le sirvan, usted va a decir, qué cosa tan rica. Sí, dice el dicho por ahí que cuando uno tiene hambre hasta las piedras saben rico, ¿no? Bueno, tú vas a descubrir cuando confías en Dios que Él se va a encargar de que tú te sustentes y que tú puedas seguir adelante con ropa, con alimento, quizás no bajo tus expectativas. Es más, tus mismas expectativas te llenan de ansiedad, porque tú consideras, Dios debiera sostenerme como si estuviera comiendo todos los días en el Hilton. Dios, eso sí sería una bendición para mi vida. Pero Dios dice, no, yo te voy a sostener no como si estuvieras en el Hilton, sino con arroz y huevo. Y créeme que Dios dice que si le va a comer eso, usted no se va a morir. Pero nuestros deseos nos llenan de ansiedad porque decimos, eso no es lo que yo me merezco. Fíjate cómo la ansiedad, cómo el no confiar en Dios nos llena de ansiedad. Y usted puede comer y vivir con arroz con huevo. ¿Cuántos comen arroz con huevo? Oiga, toca algo, a ver, ¿qué no comen ustedes? Menudencias, a ver, sopa de menudencias. ¿Quién come sopa de menudencias? Eso, listo. Esa es rica, ¿cierto? Esa es buena. A ver, ¿qué más? Bueno, piense usted ahí. Escuche, piense. Dios te puede sostener con eso. Y si tú aprendes a vivir con lo que Dios te ha dado, tú vas a quitarte la ansiedad. Amén. Porque escucha, Dios ha dicho que se va a encargar de ti. No como tú quieres, sino como Él sabe que necesitas. Amén. En este punto toca ser como prácticos para que usted lo entienda. A veces nosotros queremos mantener un estilo y un estatus de vida, ¿sí? Y entonces cuando usted quiere mantener un estilo y un estatus de vida, también se llena de ansiedad, porque el estatus usted hay que mantener, y el estatus es tener tanta plata en la cuenta bancaria. Pero cuando no hay, entonces usted se empieza a llenar de ansiedad, porque dice, la escasez está llegando a mi familia, a mi vida, y yo no puedo mantener este estatus. Dios se va a encargar de cuidarte a ti, aunque tengas que perder el estatus. Pero eso no significa que Dios no está de tu lado. Amén. Y si usted aprende a entender estas cosas, no va a tener ansiedad. ¿Sí me está escuchando? Y mire cómo se relaciona esto con la humildad. ¿Se acuerda que hablamos que el camino para dejar de ser ansiosos es ser humildes? Y no quiero que entienda que ser humilde es ser pobre. No. Ser humilde es una actitud del corazón. ¿Ah? Pero cuando yo me someto a la voluntad de Dios y entiendo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de nuestro Dios bendito. O como Job continuó diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pues ¿qué lo va a angustiar? ¿Qué lo va a llenar de ansiedad? ¿Sí logras entender cómo se vincula este asunto? Ahorita le da un ejemplo a usted de las personas que pierden el trabajo, de las personas que empiezan a anticipar, voy a perder mi trabajo, etcétera. No, esos temores que te llenan de ansiedad, tú tienes que colocarlos en las manos de Dios. ¿Y qué tendrías que hacer tú en esa circunstancia? Uno, seguir trabajando. No lo han echado, ¿no? Espere que lo echen, ¿para qué se asusta? Dice el dicho por ahí, ¿no? Uno se muere el día, no en la víspera, ¿no? Pero a veces hay gente que está asustada a la víspera. No, esa palabra víspera, no sé si la entienden hoy,
pero usted no se muere 15 días antes, usted se muere el día que es. Ese día es el que se murió. Igual, cuando lo echen, pues cuando lo echen, ¿para que se angustia antes de que lo echen? Igual le pueden estar diciendo, lo van a echar. Bueno, pues esperemos a ver. ¿Para qué se angustia? Siga trabajando. Y si no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? Busque, empiece a buscar, ¿no? Preocupado porque te necesita trabajar, pero no lleno de ansiedad. Usted tiene que hacer ese trabajo. Entonces, la humildad en este caso implica que tú no controlas nada. Dios controla cuando te despiden, o Dios controla cuando tú consigues trabajo. Y tú estás tranquilo en la palabra que Dios ha dicho de ti. Yo cuidaré de ti. Amén. Usted está tranquilo en eso. Usted no va a dejar que su mente y su corazón empiecen a llenarse de esa angustia y a sentir todo ese vacío y toda esa cosa por acá en el órgano. No, usted tranquilo. Usted va a decir el Salmo 3: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una persona que no tiene ansiedad duerme confiado, porque dice: Dios cuida de mí. Pero si usted no está durmiendo bien, déjeme decirle que no está confiando en Dios. Pero además, tú tienes que comprender que si Dios te ha permitido estar en un lugar, en el lugar de no tener trabajo, o en un lugar en donde está la amenaza de perder el trabajo, Él sigue a tu lado. Tienes que comprender que Él no te ha abandonado. Amén. Entonces, lo primero para controlar la ansiedad es ser humilde. ¿Y cómo yo soy humilde? Aprendo a confiar ¿en quién? En Dios. Humildad es confiar en Dios, hermano. Ahora, lo segundo que quiero que tú entiendas es que tú tienes que reenfocar tu preocupación, reenfocar tu ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que sigue diciendo Mateo 6, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? El alimento y el vestido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces el Señor Jesús está haciendo y diciendo algo aquí que es importante para manejar la ansiedad. En lugar de preocuparte por lo que quisieras tener o por las necesidades que yo me voy a encargar, tú debes preocuparte es por conocerme a mí. Tú tienes que reenfocar tu preocupación. Miren, una de las cosas que hace la ansiedad y la preocupación es que hace que la gente deje de buscar a Dios. Mira, la gente que está angustiada, si ora es para que Dios le responda a su necesidad. Lee la Biblia y como está con su mente llena de ansiedad y preocupada por resolver su problema, por pagar su deuda o por obtener el trabajo o por lograr el tal reconocimiento, etcétera, no tiene más cabida en su mente y en su corazón, sino solamente eso. Dios no le puede hablar a esa persona. Pero el Señor Jesús está diciendo acá: tú lo que tienes es que reenfocar. En lugar de ocuparte y preocuparte, llenarte de ansiedad por el alimento, por el vestido, déjame eso a mí, dice Dios. Tú lo que tienes ahora es que preocuparte por conocerme a mí. ¿Qué significa eso? Tienes que conocer el reino de Dios, tienes que entender el reino de Dios y tienes que vivir el reino de Dios. Esa debe ser nuestra preocupación. Recuerde el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no, y David escribe, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en sillas escarnecedores, etcétera, etcétera. Usted sabe lo que dice ahí, pero dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la preocupación de ese hombre que es bienaventurado? Conocer el reino de Dios, entender el reino de Dios y vivir el reino de Dios. Por eso le está todo el tiempo la palabra: quiero meterme esto, quiero llenarme de esto. Hay preocupaciones en este mundo, sí, pero yo no me voy a dejar entretener por esto. La Biblia primero. ¿Sabes qué pasa cuando una persona está ansiosa porque tiene que cumplir con una tarea? Está dispuesta inclusive a dejar de buscar a Dios para cumplir su tarea, porque no puede quedar mal. En cambio Dios dice: primero ¿quién? Yo, y yo me encargo de lo demás. Tú tienes que hacer exactamente esa inversión en cuanto a tus preocupaciones. Tienes que enfocarte en buscar el reino de Dios y dejar que Él se encargue de los demás. Dice: y todo lo demás os vendrá por añadidura. Así que cuando usted empiece a llenarse de preocupación y de angustia, tiene que hacer una pequeña oración. Señor, quita esto de mi mente. ¿Recuerda el ejemplo que le di de la persona que estaba perdiendo el trabajo? ¿Vio noticias? La economía está mala. Echaron a unas personas de su trabajo y entonces él ahora empezó a llenarse de ansiedad, porque probablemente el que sigue soy yo. Ansiedad, preocupación, ansiedad, preocupación. Lo que tendría que hacer esa persona
En ese caso, es empezar a llenar su mente de la palabra de Dios, leer Mateo capítulo 6 y decir, no me voy a angustiar por esto, Dios se va a encargar de mí, y empezar a entender cómo esta palabra se hace real en la situación que yo estoy viviendo. Ahora que empiezo a sentir la ansiedad, que empieza mi digestión a cambiar, que empiezo a sudar, que cuando llego al trabajo veo al jefe y como que, uy, no me saludó raro, no, ya hoy me va a echar, no, ya hoy sí fue, no, o empieza a llevar regalos para el jefe. Jefe, mire, jefe, como para ganárselo y que no lo echen. En lugar de hacer todo eso, lo que tiene que hacer esa persona es más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, enfocarse en la palabra de Dios primero y dejar todo lo demás en las manos de Dios. Eso te va a llenar de paz. Eso te va a ayudar a romper ese círculo de la ansiedad. ¿Hasta aquí va conmigo? Bien, bien, bien. Lo tercero que usted tiene que hacer, debes orar. Y voy a leer aquí otro pasaje que habla de la ansiedad. Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos o por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que empieza a manifestar ansiedad? Ir y colocar las peticiones, las necesidades en las manos ¿de quién? De Dios. Va usted, cierra sus ojos en su lugar secreto. Señor, mira, me van a echar o me echaron. Señor, mira, tengo que hacer esto y estoy lleno de miedo porque yo quisiera salir corriendo, no quisiera salir de esa responsabilidad. Señor, mira mis deseos, me están llenando de ansiedad. Yo quisiera estar en tal lugar, pero me estoy volviendo una persona ansiosa. Por favor, toma el control de eso. Usted debe hacer eso en oración. Pero no es solamente decir esas palabras. Usted lo pronuncia los primeros 5, 10 minutos y ya, porque Dios debe encargarse de eso. Si usted sigue orando por eso, la hora o las 2 horas, usted está replicando y manteniendo la ansiedad en su corazón. ¿Sí me está entendiendo? A veces usamos la oración como cuando los niños quieren obtener algo de sus papás, y entonces el papá le dice no, y empieza, ay, por favor, que no, ay, que no. ¿Se ha visto los niños así? Así a veces como que nosotros somos con Dios. Entonces como que, no, Dios, por favor, no, venga, espérese. Dios ha dicho, no esté afanoso, yo me voy a encargar de sus cosas, tranquilo, búsqueme primero a mí, que yo me encargo de usted. Y entonces tenemos que aprender esa disciplina de orar, colocar nuestras peticiones, nuestras ansiedades, nuestros temores en su presencia, en sus manos, pero pasar al siguiente punto. Señor, te alabo, tú eres maravilloso. Señor, háblame en tu palabra, lea la Biblia. Pero a veces nos quedamos las 3 horas orando por el mismo asunto y venga, nuestro Dios no es sordo. Y es más, Él ya se ha comprometido. Yo me encargo de ustedes. Claro, y usted dirá, pero hay algunos momentos en que tenemos que hacer intercesión. Sí, hay algunos momentos, pero no todos los momentos son para eso. No todas las circunstancias o situaciones requieren esa respuesta de tu parte, porque si te llenan de ansiedad en lugar de paz, porque mire cómo termina el versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si una vez que tú has orado y colocado en las manos de Dios y sales de tu devocional y sigues con la misma ansiedad, pues oraste mal. No dejaste eso en las manos de Dios, sino que lo seguiste cargando con la ansiedad. Ahora, hermano, humildad, que es el remedio para salir de la ansiedad, es humillarnos ante Dios en oración. Tú harás como tú consideres. Yo simplemente me someto a tu voluntad. Humildad, hermano. Humildad es dejar de pensar en lo que tú quisieras pensar y someterte y obedecer lo que Dios dice que debes pensar, aunque no tengas ganas. Tú dices, voy a pensar lo que Dios dice que debo pensar. Es enfocar tu mente. Humildad es aprender a confiar en lo que Dios ha dicho, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él se va a encargar de tu economía, de tus finanzas, que tu única preocupación debe ser buscarlo a Él. Pero ¿cómo no lo hacemos, no? Y probablemente usted ya sabía esto,
Y ya había leído Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted ya sabía esas verdades, pero no las estaba experimentando en su corazón. Y entonces está lleno de ansiedad, lleno de preocupación. Le ha tocado ir al médico porque ahora tiene un problema digestivo gástrico terrible. El médico le dice, tiene que ir a descansar, ir a una clínica de reposo porque no sé qué. Bueno, está experimentando usted ya el problema de no ser humilde, de no confiar en Dios. Pero hay una esperanza, hermano. Y otra vez vuelvo a 1 de Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar. Y esas circunstancias que tú estás atravesando, que son de preocupación, de angustia, de ansiedad, son usadas por Dios precisamente para perfeccionarte. Él quiere que tú seas libre de la ansiedad, pero mientras eres libre, Él va a usar esa ansiedad para tu crecimiento. Pero mientras tú vas desarrollando ese contentamiento y esa humildad en la soberanía de Dios, Él va usando eso para perfeccionarte. Es más, probablemente usted esté hoy con todos sus sentidos alerta a la predicación porque usted sufre con la ansiedad. Y Dios está diciendo, esa es la manera en que me toca atraerlo, porque si no lo tengo así preocupado y ansioso, no me va a escuchar. Y es increíble cómo nosotros somos a veces tan duros, difíciles. Y Dios, aún esas cosas las usa. Por eso dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en nuestro Señor Jesús. Él mismo nos va a perfeccionar. Él te ha llamado. Tú estás aquí no por casualidad, sino porque Él tiene un propósito contigo. Y la ansiedad no es el propósito que Él tiene para tu vida. Pero mientras superas eso, Él va a usar eso para traerte a Él. Lo que Dios desea es que tú seas humilde. ¿Sabes qué dice el libro de los Salmos acerca de la humildad? Que Dios mira de lejos a los soberbios, mas al humilde lo mira de cerca. Él está atento, pendiente. Y hay el Salmo 55, 50 y, bueno, un salmo ahí, no recuerdo el número bien. Dice, echa sobre Jehová toda tu carga y Él se encargará de ti. Él no permitirá que sus justos caigan. ¿Estás escuchando eso? Entonces, ¿hay preocupación por el trabajo? Sí. ¿Por la economía del país? Sí. ¿Por lo que quisieras obtener? Ay, yo quisiera tener unos buenos hijos, o un buen matrimonio, o un mejor trabajo. Yo no sé qué quisieras obtener. O le están colocando responsabilidades y usted, ante eso que le dicen, usted se llena de miedo. Todas esas cosas no es lo que Dios quería para tu vida, pero lo utiliza para que tú te acerques a Él. Y la pregunta es, ¿te vas a acercar a Dios? Solamente los que están en Cristo son los que son perfeccionados, son los que son afirmados, fortalecidos. Solamente los que están en Cristo son los que van a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y yo soy de los que cree que la paz que tenemos los cristianos es incomprensible por una sencilla razón. En medio de crisis, en medio de dificultad, en medio de adversidad podemos seguir tranquilos. ¿Y por qué usted está tranquilo con esa situación? Porque la paz de Dios está en nuestro corazón. No es porque la situación esté bien, es porque hemos aprendido a estar en paz acá, porque tenemos a Dios, entendemos quién controla las cosas. No es que la situación esté buena, si fuera así seríamos igual que las demás personas, no. Pero quien puede estar en paz en medio de cualquier circunstancia es el que ha entregado su vida a Cristo, el que es humilde. Y entonces, si quieres ser libre de la ansiedad, tienes que rendir tu corazón a Cristo. Y esto tengo que decírselo a todos los que ya son creyentes también, porque a veces no hemos rendido áreas en nuestra vida a Cristo. Entonces también tienes que hacerlo. Pero si tú no eres un creyente, si tú no eres cristiano, o vienes a la iglesia y te parece chévere lo que dicen acá y bonito, etcétera, pero no has rendido tu corazón a Cristo Jesús, esta es una buena oportunidad, porque empezarás a ser libre de la ansiedad. Empezarás a vivir plenamente. Y los que vivimos en Cristo estamos en paz.
y nos vemos bien, porque el que está en paz no se ve así como, ¿no? ¿Sí está? Sí, chévere. Pero quiero que cierre sus ojos, por favor. Quiero que medite un poco en las palabras que ha escuchado esta mañana y piense en cómo la ansiedad lo ha estado dominando, cómo la ansiedad ha venido a dañar su salud. Piense en cómo la ansiedad le ha dicho: voy a renunciar a esto, yo no voy a hacer esto, voy a apartarme, voy a renunciar a este ministerio. O usted se ha llenado de ansiedades por cosas que quiere obtener. Quiero obtener esto, quiero obtener aquello, quiero obtener esto, quiero ganar esto. Yo debería estar en tal lugar. Y entonces, como no estás en ese lugar, te llenas de ansiedad, de preocupación, de angustia. Piensa un momento en eso. Y si tú realmente quieres ser libre de la ansiedad, ya conoces el camino. Tienes que ser humilde, humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el momento. Que la poderosa mano de Dios sea la que te levante. No, tu preocupación no te va a llevar a ningún lado, te va a enfermar, pero la poderosa mano de Dios sí, porque Él tiene el control de todo. Y si aquí hay uno que no ha rendido su vida a Cristo Jesús, si aquí hay una persona que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, ahí yo le invito. Quisiera obligarlo a que lo hiciera, pero lo invito a que usted mismo, ahí donde está usted, diga: Señor, yo entrego mi corazón, yo te entrego mi vida. No sé ni qué es lo que toca hacer, pero yo quiero eso, quiero paz. Quiero estar a cuentas contigo, perdóname. Y rindo mi corazón a ti. Por favor, guíame en lo que es la verdad. Te lo suplico. Por favor, Padre Celestial. Di esas palabras con toda la sinceridad. Puedes agregar otras palabras y dilo totalmente honesto, totalmente sincero. Dilo. Y créeme, Dios, su presencia, su Espíritu Santo tocará tu vida, tocará tu corazón, tocará tu ser entero. Y desde ya empezarás a tener y a sentir la paz que debes sentir, que Él promete a sus hijos. Señor, ante ti estamos. Queremos estar en paz. Señor, ante ti estamos. No queremos vivir angustiados, llenos de ansiedad, temerosos, enfermos. No. Ayúdanos a ser humildes, te lo suplico. Padre, por favor, ayúdanos a ser humildes. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, a entender que tu propósito y tu plan está por encima de nuestro entendimiento, y entonces que podamos ajustarnos a ese plan. Ayúdanos, Padre Celestial, a reenfocar nuestra mente, nuestros pensamientos, y ayúdanos a dejar todo en tus manos, solo en tus manos, Señor. Por favor, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén.